Señora, señor, bienvenida, bienvenido. Siempre va a ser un gusto, siempre es un placer. Usted dirá, este señor siempre dice lo mismo porque es así. Y no hay otro calificativo como para poder, cuando uno inicia el programa, decirles a ustedes que es un gusto, que siempre va a ser grato. Esta es la edición en 1155. Estamos ya casi en la mitad de este segundo mes del año 2026. Cristian Aspe estuvo en la edición 1154 y se está yendo el verano. Pasa la primera quincena de febrero. Hay muchos que descansan así para Semana Santa, pero no es la gran mayoría, estimados televidentes, pero ha sido un verano con mucho calor. Bueno, los incendios que hubo en el sur, en la octava región, y tuvimos hasta truenos, relámpagos en Santiago, cuando en el mes de enero habíamos tenido eso, el cambio climático. Algunos negacionistas, algunos señores dicen que no, que esto es cíclico, puede ser cíclico, no puede ser cíclico, pero que el planeta se está calentando. Mira el invierno que tuvieron ahí en la península ibérica. En Andalucía tuvieron que desalojar un pueblo completo, más de 5.000 personas. Grazalema se llama ese lugar en Andalucía. ¿Por qué? Porque las casas, el agua salía, llovió tanto, el agua, las borrascas le llaman allá, el agua salía por los enchufes de las casas. Tenían que romper las paredes de las casas que dan a la calle para que el agua saliera de la casa y se fuera por la calle. Pero bueno, estas son las cosas, podrán decir locas, que tenemos en cuanto a la climatología, pero que hay algo raro que no está normal. Pues yo me acuerdo que hace 20 años atrás aquí llovía semanas enteras, pues 20 o 25 años atrás llovía semanas enteras. Ahora nos asustamos. Pero bueno, señora, señor, edición 1155 de Las Buenas Razones, en ya llegando a la primera, decía yo, a la primera mitad o a la mitad de lo que es este segundo mes del año. Cristian Aspe Proughton estuvo junto a nosotros haciendo recuerdos, un santacruzano de tomo y lomo. Estuvimos conversando con él, además patrocinador de Las Buenas Razones con la hienatería Baruch del Valle. Vamos a la cultura, porque yo en verano trato de bajarle el perfil a la política. Ya el próximo 11 de marzo asume la nueva administración que va a tener el país, a cargo el país durante los próximos 4 años. José Antonio Kast, ya están apareciendo los subsecretarios, están apareciendo, estimados amigos, ya están nombrados los ministros. Vamos a ver cómo va a arrancar, cómo van a ser los primeros 100 días a contar del 11 de marzo del traspaso de mando. Pero nosotros nos vamos a enfocar a la cultura, nos vamos a enfocar al Valle de Colchagua, nos vamos a enfocar también a la Isla Grande de Chiloé. ¿Por qué? Porque este es un amigo de Las Buenas Razones de hace tantos años, que yo diría son como los fundadores. Él es el gran arquitecto, es el hombre que materializa lo que el otro loco, digo yo, porque él también lo dice muchas veces aquí. De repente la felicidad es de los locos, dices, hay que atreverse, hay que ser loco. Me refiero a Carlos Cardún Conejo, que ya pronto va a inaugurar el Museo de Chiloé, en la Isla Grande de Chiloé. Pero el artífice, digo yo, el que materializa esos sueños es este señor que está a mi lado y que por muchas veces lo he tenido, a don Marcelo Santander, conservador del Museo de Colchagua. El Museo de Colchagua, el Museo de la Artesanía, el Museo del Vino, el Museo del Automóvil, el Museo de Bichuquén, de alguna u otra manera, sí. Y ahora están armando el Museo de Chiloé. Bienvenido, Marcelo, gusto de saludar. Muchas gracias, Max, agradezco tu invitación, agradezco las palabras también, siempre... Es que, viejo querido, es la verdad. Pero yo sé que don Carlos no se enoja porque es la verdad. Él tiene la idea, pero ¿quién lleva la cuestión aquí? No, Marcelo, llegaste antes que se inaugurara el Museo de Colchagua. Somos un colaborador también, nomás dentro de los tantos que hay aquí que han colaborado en todo este esfuerzo. Pero sí, ahí estamos siempre ahí tratando de seguir por lo menos a don Carlos, que de inquietud y de ideas en general no se queda corto, siempre está con iniciativa, a pesar de los años y todo, está con muy buena salud, con gran energía. Y haciendo cosas como siempre. Yo estuvo Carlos Cardón aquí poquito antes de Navidad y estaba paraído, mi compadre. Estaba bien, súper bien de salud. Bien, claro, se cuida, un saludo porque yo sé que los ve los programas, un saludo para él, para la familia. Pero Marcelo, hay que destacar también de una u otra forma la humildad. Tú eres un hombre tremendamente humilde. Yo recuerdo que llegaste pasadito el año 90, aquí el museo se inauguró en el 95. Así es. Claro, 92, 93, llegaste a Santa Cruz, empezaron a armar este sueño incipiente cuando la avenida Errázuriz era una sola calle. ¿Te das cuenta? ¿Ah, sí? Cumplimos, bueno, tú supiste, que lo comentamos, cumplimos 30 años, claro. El año que acaba de pasar, 30 años que cumple el Museo de Colchagua, que fue el primero que partió aquí como iniciativa cultural. Y nosotros habíamos llegado un par de años antes para generar el desarrollo del proyecto. Así que no, el museo ya cumplió 30 años, ya está bien mayorcito.
ha cumplido toda una expectativa importante durante 30 años, con mucha afluencia de público y visitantes, sobre todo en esta época estival, en el verano, en que nos llega mucha gente a visitar aquí a la comuna, y que se ve, ¿no es cierto?, y se nota la presencia de gente, a veces turistas, también extranjeros, que permanentemente están dándose vueltas por el entorno del Valle de Colchagua. Podríamos decir, Marcelo, que el Museo de Colchagua es como el papá de los museos que hay dentro de la Fundación Cardún, del vino, el Museo del Automóvil, como el papá, digo yo. ¿Por qué? Porque es el primero, grande, fuerte. Claro, es un museo privado, pero no por ello menos importante a nivel nacional. Es el primero, sin duda, que da el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, a lo que se generó aquí en Colchagua. Partimos, ¿no es cierto?, con este proyecto, que yo creo que era un proyecto no tan ambicioso, se me ocurre a mí un principio. Don Carlos tenía, creo que, una expectativa más sencilla, más simple, pero como siempre empieza con algo simple, termina después en algo mucho más grande, de a poquito va creciendo. Entonces, ¿a qué crees que se debe el éxito que tiene el Museo de Colchagua o toda esta área cultural que tiene la Fundación? Yo creo que básicamente al impulso que se le ha dado, ¿no es cierto?, por el mismo Don Carlos de partida, ¿no es cierto?, él ha generado todo un cuento interesante, por decirlo de alguna manera, una proyección y una apuesta en valor de lo que es el Museo Colchagua. Él ha sido, creo que, el mejor difusor y comunicador en términos de lo que hemos hecho acá. También no solamente el museo, si uno lo piensa en estricto rigor, Don Carlos ha generado una serie de instancias relacionadas con el turismo, con promoción de eventos, en el tiempo que han ido dándole una dinámica interesante a Santa Cruz, partiendo de la fiesta de la vendimia que ya se acerca, ¿no es cierto?, que va a cumplir no sé cuántos años, pero el gestor y de la idea inicial de retomar esta tradición, porque viene de una costumbre muy antigua de las vendimias que se celebraban muchos años atrás. Él retomó esta idea, buscó el apoyo de gente en la comuna, de las comunas, de los alcaldes y de los viñateros, de las empresas vitivinícolas vinculadas al Valle de Colchagua, y entre todos hizo el esfuerzo. Surgió, por ejemplo, este evento de gran éxito hasta el día de hoy. En los tiempos del alcalde Valenzuela fue eso, que aunaron criterios, se mancomunaron ahí bien, hicieron una buena sinergia. Partió muy incipiente, muy de poquito, pero la fiesta de la vendimia, así como el Museo de Colchagua, se ha ido consolidando a través del tiempo. Fue tomando fuerza y un poco eso, en términos, como te digo, de una puesta en valor y de una difusión que se ha hecho interesante, y buscando el apoyo de la gente de la comuna también, porque en esto hoy día se ha hecho un esfuerzo. Es más, hoy día, que esto fue una idea inicial de Don Carlos, hoy día sigue la ilustre municipalidad, ¿no es cierto?, claro, con el desarrollo de esto, lo tomó ellos, y que bien lo han hecho, entiendo, claro. Y lo importante es que esto siga funcionando y siga en el tiempo también. Claro, se quedó en el camino, pero se hizo un tiempo la feria gastronómica también, ¿te acuerdas? También. Que se hizo, que era la Fundación Raza Chilena, me acuerdo, en aquellos años, pero la que se consolidó fuerte fue la fiesta de la vendimia, que ahora el primer fin de semana de marzo, tengo entendido que ya está de nuevo en una nueva versión. Pero Marcelo, proyectos se están materializando. Yo sé que ustedes están trabajando, que están medio desaparecidos, mis compadres, porque dentro del segundo semestre del año pasado empezaron a viajar y a quedarse allá en Chiloé. Están con todo ese proyecto. Estamos, claro, abocados a la... Que es una cosa totalmente distinta a lo que hay aquí en el Valle de Colchagua. Bueno, distinto un poco la temática en general. La temática, obviamente. Porque la cosa histórica tiene que ver, estamos haciendo un museo que tiene que ver con un contexto histórico local, con el archipiélago de Chiloé. Pero también hay elementos comunes, ¿no es cierto?, que Don Carlos maneja muy eficientemente con su gente, que tiene que ver con el tema de la hotelería y turismo. Allí se está instalando también un proyecto que tiene que ver con eso, con un hotel. No es un hotel grande, muy grande, claro, pero de todas maneras va a ser importante para el turismo que hoy día... Lo que es la realidad donde está, porque ¿dónde está ubicado, Marcelo, propiamente tal? Este proyecto está ubicado en lo que es hoy día la comuna de Kemchi. Está en un sector, digamos, un poquito rural, dentro del contexto de la comuna de Kemchi, y en una zona bien interesante, tiene que ver con la costa interior de la isla de Chiloé, la isla grande de Chiloé. Tú sabes que en el fondo hay dos rutas principales, una que es la ruta de la carretera central, que transita por el centro de la isla, claro, y la otra es un camino interior costero que es muy bonito, fíjate, que incluso mucho mejor en términos incluso de infraestructura. Pero costero por el lado, por el este, y costero por el Golfo Reloncaví. Exacto, y lo interesante de eso es que va bordeando el mar interior, claro, que es muy bonito. Que en este caso sería para la cordillera. Unos paisajes espectaculares. Son muy bonitos. Entonces, claro, está ubicado en una zona que tiene un atractivo geográfico, turístico. Pero yo creo que es estratégico también, porque tengo entendido, Marcelo, corrígeme si me equivoco, está
en el punto medio más o menos entre Ancud y Castro, que son las ciudades importantes, sin de parecer que yo, no, obviamente, pero Castro es la capital, pues, digamos la ciudad más grande de la isla. La ciudad más importante, obviamente, por volumen de... ¿A cuánto estás de Castro ahí? Estamos exactamente, mira, a 1 hora de Castro y a 1 hora de Ancud. Más o menos estamos hablando de unos 70, 80 kilómetros de cada una de estas dos ciudades. Ahora 1 hora porque la geografía tampoco te permite circular muy rápido, los caminos son buenos de todas maneras, pero en general y cuando tú vas te vas mirando el paisaje también que es re bonito. Y la lluvia, pues viejo querido, allá no puedes andar como de repente andamos por aquí, pues, ¿te das cuenta por qué? Porque la lluvia hay que ser cuidadoso, pues. Pero más cerca, fíjate, antes que eso hay un pueblito que a mí me gusta mucho particularmente, que está un poco antes de Castro, que es Dalcahue. Es que Dalcahue es muy bonito. Yo hace rato que no ando por ahí, pero sí conozco Dalcahue, Curaco de Vélez, viejo, son lugares. ¿Tú conoces toda esa zona? No, Curaco de Vélez no he tenido la posibilidad de ir todavía, a pesar de que estamos allá, pero tú sabes que el trabajo pero ustedes nos lleva a estar ahí y salimos en la medida de lo posible, pero algo hemos conocido, pero todavía nos falta por seguir recorriendo muchos lugares. Yo creo que en esta oportunidad hablemos de eso, Marcelo, hablemos un poquito de cómo está hoy día el Museo de Colchagua, porque el Museo de Colchagua, viejo, se hizo chico. Digo chico en el sentido físico. ¿Por qué te digo? Porque el otro día conversaba yo con Carlos Cardón y me decía, don Carlos, que hay colecciones que están guardadas, que de repente a lo mejor falta espacio como para poder exhibirla, o digo yo, no sé, pues. Claro, bueno, en esto de los museos, la verdad es que don Carlos, digamos, es un caso bien especial. Es algo inédito que habitualmente no se da. Yo no sé si habrán casos como él, de que una persona haya hecho un esfuerzo tremendo, importante por reunir colecciones durante muchos años y ha llevado a eso hoy día a tener un tremendo museo como es el Museo Colchagua, y no solamente el Museo Colchagua. Estamos hablando recién de esta cantidad de museos que ha ido creando la Fundación, que ya son 6 creo en total, con diversidad de colecciones y con distintos tamaños también. Y contener remanentes todavía de colecciones que efectivamente están en depósito, que podrían formar parte de futuros proyectos museográficos sin ninguna duda. Podría ser por lo menos un par de museos más todavía, por lo menos. Claro. Entonces, esto es un caso bien excepcional y no se da habitualmente, sobre todo en alguien, en un privado, digamos, que tenga la intención, y la voluntad y la pasión, como dice él, por llevar adelante este tipo de proyectos. Es que hay que tener la pasión, porque si no, no te funciona. Claro, hay que tener la constancia. ¿Por qué? Porque yo he visto, claro, proyectos de museo, gente que quiere, gente que aquí, pero de repente, claro, se encuentra con el problema del recurso, porque esto hay que mantenerlo. Claro, y no siempre tener lo mismo. Te das cuenta, tienes que ir variando. El otro día yo lo conversaba con él, me decía, es que bueno, hay colecciones, pero de repente no hay espacio. Claro. No hay espacio donde exhibir más colecciones. Por eso te decía, yo temáticamente, obviamente, va a ser muy distinto lo que hay en Chiloé a lo que tenemos aquí en el Valle Central. Temáticamente distinto porque, como te decía anteriormente, tiene que ver con el contexto local, con la realidad histórica. Y con la historia. Claro, del archipiélago, con las costumbres, con las tradiciones, con lo que es propio de la isla, que además tiene una características, digamos, culturales bien especiales y bien marcadas. Chiloé fue siempre, por ser una condición de isla, ha marcado una característica, digamos, de aislamiento en los años incluso, que hoy día con las comunicaciones hoy día se acerca un poco más, pero ellos, producto de un aislamiento geográfico de cientos de años, mantienen costumbres y tradiciones que en otro lado probablemente ya habrían desaparecido. Y en este tiempo, especialmente en el verano, ellos aprovechan en general de hacer festividades que tienen relación con muchas de estas tradiciones, porque el resto del año generalmente por la condición de clima están guardados, se reservan por ahí los chilotes, pero ahora aprovechan, y además aprovechan la instancia turística, entonces aparecen fiestas gastronómicas, de comida tradicionales, religiosas también. Son muy religiosos, muy religiosos. Además que es un archipiélago, hay islas ahí, te digo que viven, hay 3, 4, 5, 7 casas, ¿te das cuenta? Bueno, tú lo has conocido mejor que yo, pero Marcelo, te pregunto, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque además se está haciendo dentro de un contexto histórico tremendamente importante. Se están cumpliendo 200 años de la anexión de la isla de Chiloé al territorio chileno. No nos olvidemos que los españoles, cuando después del abrazo Maipú y todo lo demás, no se fueron para España, se replicaron en el sur y en la isla de Chiloé. Y estuvieron hasta 1825, más o menos, claro, 1825. 1826. Claro, 25, claro, se están cumpliendo 200 años. Claro. Y eso también le da un valor distinto porque son 200 años de que se anexa todo ese territorio a lo que es nuestro país.
Bueno, hasta en eso en realidad ha sido diferente el desarrollo histórico de la isla y del archipiélago de Chiloé, y yo creo que por eso los chilotes también tienen una condición, digamos, diferente, y se sienten también un poquito así diferentes. como los Rapa Nui. Claro. Ellos son Rapa Nui, ellos son chilotes antes de ser chilenos. Claro, muchos chilotes te dicen eso. Yo no soy chileno, soy chilote. Soy chilote. Hay una especie de nacionalismo encubierto ahí, marcado un poco por este aislamiento. Y porque yo creo que en algo tienen razón. Ellos, uno de los argumentos que siempre mencionan es que se sienten digamos, olvidado un poco por el Ejecutivo, por el gobierno central. Por el centro del país, por el continente. Exacto, y después, al haber pasado, ¿no es cierto?, a ser parte del territorio de la soberanía chilena, el Estado no se ha preocupado sobre todo durante muchos años, se han sentido un poquito abandonados. Y eso ocurrió, en la práctica eso fue así, fue efectivamente, y genera una especie de resentimiento que hasta el día de hoy ellos se mantienen como un carácter propio del chilote. Algo de razón hay en eso, pero bueno, ahí están, y hay que tratar, ¿no es cierto?, de ayudar en ese sentido y de sacar adelante la región y el archipiélago, que con el tiempo yo creo que ha ido tomando un cariz y un matiz distinto también. ¿Cómo sientes tú, Marcelo? Te voy a hacer la pregunta, porque allá tiene que haber una sensación. Se está haciendo un puente que le va a dar otro cariz, le va a dar otra sensación, discúlpenme el término, a lo que es la integración con el territorio, porque el puente viene a cambiar. Hay gente, yo he escuchado chilotes que dicen que no están de acuerdo con el puente. Hay otros que dicen que, Marcelo, que sí, que enhorabuena que se está haciendo el puente. Pero vamos al corte, estimados televidentes. Es Marcelo Santander Vargas, el conservador del Museo de Colchagua, en 1155 ediciones para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Mil historias, mil ediciones. Érase una vez en Buenas Razones. Las buenas razones desde el Gran Valle de Colchagua, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, nuestras redes sociales, buenas razones a través de Facebook y YouTube, y también Alaguaite en Facebook, nuestro principal canal en las redes sociales, Alaguaite, Santa Cruz Noticias. Santa Cruz Noticias, más de 100.000 seguidores tiene la principal página informativa que hay en la red en Facebook en nuestra ciudad, también vamos por ahí. Coltragüe 17.1 para usted que nos ve por Coltragüe, un abrazo para usted que nos ve en San Vicente y en Santa Cruz a través de Coltragüe, vaya nuestro saludo. Mundo Pacífico, ¿dónde Mundo Pacífico? Señal 2, en la señal 2, aquí en el Valle de Colchagua y también en Cardenal Caro, y para quienes están desde Copiapó a Chiloé y tienen Mundo Go, señal 240, son las distintas plataformas donde ustedes, estimados televidentes, nos pueden ver a través de las buenas razones en esta edición 1155. Yo antes de, Marcelo, de ir al corte, te preguntaba esa sensación. Tú me decías si tienes toda la razón, y yo te hacía la comparación con los Rapa Nui también. Los Rapa Nui primero son Rapa Nui. Yo no tengo la suerte de haber estado en la isla de Pascua y está tan re lejos, muy tan re caro ir para allá, viejo querido. Claro. Que más o menos como ir a Miami, viejo, te sale más barato de repente ir a Miami que ir a la isla de Pascua. Pero bueno, pero se siente primero Rapa Nui, se siente primero chilotes. Pero queda esa sensación. Yo sí que hay chilotes que no están de acuerdo con el puente. ¿Cómo va el puente? Ustedes cuando, tienen que cruzar en el Cruz del Sur, en el transbordador, se suben ahí y cruzan Chacao, claro. Desde Pargua a Chacao. Sí, estamos haciendo el viaje ya varios meses y siempre la recurrencia y la frecuencia es a través del canal de Chacao. Claro. Pero en general el servicio es bastante bueno, diría yo, y tú no pierdes mucho tiempo. Sí. La verdad es que no sé si se va a echar de menos o no después que esté el puente. Que esté el puente va a ser importante seguramente, digamos, como elemento la conexión. De conectividad, ¿no es cierto?, claro. Para los chilotes. Hay algunos efectivamente que están de acuerdo, otros que se sienten un poquito que van a ser invadidos tal vez por mucha gente que a lo mejor ellos no quieren recibir en la isla.
Pero hay otros que sí lo tienen claro, que la conectividad va a ser importante, sobre todo para los sistemas de salud, de asistencia para la gente que estudia, para emergencia, te digo, claro. Porque en ese sentido, por ejemplo, claro, hay mucho joven que tiene que salir a estudiar, lo más cerca que le queda para un instituto importante, con carácter de universidad es Puerto Montt. Hay gente que también por sistemas de salud, los mejores sistemas para ellos a la mano están en Puerto Montt, en Puerto Vara. Entonces, claro, en eso podría significar un acercamiento en términos de tiempo para poder llegar en un caso de emergencia, por ejemplo. Así que, claro, están las dos visiones. El puente entiendo que va avanzando, está proyectado, me parece haber escuchado yo la noticia de que para el 2028, parece que un par de años más, 2 años más, debiera estar terminado. Esperar que sea así. Es una empresa coreana la que está haciendo el puente. Claro. Hyundai creo que es Hyundai la que está construyendo el puente ahí en el canal del Chacao. Va a ser una tremenda infraestructura. Bueno, de hecho, lo está haciendo Marcelo, pero Chiloé. Yo quiero llegar al museo, pero ya vamos a ver una fotografía también mientras vamos conversando con Marcelo, pero la isla es mágica. Es mágica, Marcelo. Yo sé que ustedes a lo mejor ahí en Kemchi no es mucha la gente en el lugar donde están, etcétera, etcétera. Pero Marcelo, de una u otra manera, bueno, el museo, el hotel le va a cambiar un poco y se va a acercar. Ahí hay una, Marcelo, hay una historia con Pablo Neruda en esa zona también. Claro. Con Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda todavía no era el Pablo Neruda que conocimos. Efectivamente. Hasta donde yo entiendo. Sí. Corrígeme si me equivoco. No, es verdad, así es. Pablo Neruda, siendo muy joven, creo que estaba terminando ya el último año, digamos, de la carrera, parece que de pedagogía, ¿no es cierto?, que estaba estudiando en esos años, teniendo algo de 20, 22 años, decide ir a la isla por una invitación de su amigo escritor y poeta también, que lo invita allá, y que ya estaba ahí tomando algunas actividades de profesor. Se me olvidó el nombre, fíjate, pero ya te vas a acordar, ya no pasa, muy vinculado a Neruda. Entonces él está allá y se queda prácticamente casi un año en la isla. Aprovecha incluso de escribir una de sus primeras grandes obras que saldrá publicada después, tiene el tiempo como para hacerlo. Y por otro lado, Óscar Azócar, que es su amigo, ¿no es cierto?, que lo invita, también escribe ahí un libro importante que todavía, ¿no es cierto?, tiene una connotación interesante y hasta el día de hoy está vigente, que es Gente en la Isla, que obviamente es un homenaje y que cuenta un poco la experiencia de ellos en torno a este tiempo que vivieron en la isla de Chiloé, Gente en la Isla. Porque que Neruda no está solo los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Neruda es mucho más que eso. Es mucho, porque yo te digo, mira, Gente en la Isla, desconozco ese título, ese texto de Neruda, lo desconozco. No es de Neruda, es de Azócar. Claro. De Azócar. Sí, de Rubén. Pero Marcelo, por eso me llama la atención. Yo dije, bueno, pensando en Gente en la Isla, claro, tienes razón, Azócar. Pero te pregunto, Marcelo, claro, es un hecho importante porque nos guste o no nos guste. Y desconocido, Y por lo demás, sí. Porque Neruda es premio Nobel de Literatura. Neruda trasciende internacionalmente, mundialmente. Claro. Es un hombre que es reconocido en todas partes. Entonces, que haya estado un año ahí, donde se está haciendo el Museo de Chiloé, oye, eso también es importante. Me imagino que va a haber una vitrina con algo de eso. Hay una sala determinada, digamos, dentro del museo que va a tener que ver con los intelectuales, con los artistas, con la gente que tiene algún vínculo con Chiloé y a los que habrán también nacido, ¿no es cierto?, en Chiloé, porque hay algunas personas que vamos a incluir como un reconocimiento, ¿no es cierto?, su trayectoria y la importancia que han tenido en términos de las artes, las letras, la literatura y la cosa musical también, que también va a estar incorporada como tema dentro del museo. Porque hasta para eso tiene su propia identidad la isla. ¿Quién no ha bailado alguna vez un bal chilote, el gorro de lana? Claro. A pesar de que no es de un chilote, es de Jorge Yáñez, ese vals. ¿Quién no se sabe el gorro de lana? Pero, o aquí Raúl de Ramón, quiero comer curanto con Chapalel, el lobo chilote. Son todas sin duda canciones o musicalización de temas inspirados en las tradiciones y las costumbres de Chiloé. Claro, pues. Entonces, hay un arraigambre fuerte en ese sentido. Levántate, hombre flojo, salí a pescar, dice José Raúl de Ramón, de aquí, camino a Chépica. Claro. De aquí, pues. Pero tiene esa connotación especial la isla en su música, en su folclore, en su gastronomía. Yo creo que si uno lo piensa bien desde el punto de vista geográfico, yo creo que todas las islas en general, tal vez por esta condición de aislamiento geográfico, desarrolla la gente que vive al interior una característica, una idiosincrasia diferente a la gente que vive en los continentes, en las grandes ciudades.
ellos tienen una idiosincrasia muy marcada, y por eso que se habla de una condición mágica, como tú dices, claro, tal vez, porque es mágica tal vez por el entorno geográfico, paisajista, pero mágica también por las creencias de la gente. Y la mitología, pues. Y por eso, claro, las tradiciones. Entonces hay todo un tema ahí que, te digo, hasta el día de hoy se sigue vigente y se mantiene. El tema, por ejemplo, de la brujería, ¿no es cierto? Que tú conversas con mucha gente y te cuentan historias. Eso te iba a preguntar. Claro, eso te iba a preguntar, porque una vez yo me acuerdo cuando una de las primeras veces que fui a Chiloé, me acuerdo que una vez yo tenía, no sé, 20 años, imagínate, 21 años, y partimos con una mochila que era de tela de carpa de gitano, era una mochila, partimos para allá. Y la idea era comer curanto ahí en el hoyo, porque digo, ¿cómo se hacía? Y apareció un señor diciendo, te digo, o sea, hace muchos años, apareció un señor diciendo, porque el chilote habla cantadito y rápido, que fue la primera sensación y yo no les entendía. Y el caballero empieza a hablar y que se metió el caleuche en el criadero, los ostiones y tenía sus chimeneas. Y a mí me da risa, me pasó una anécdota muy simpática en esos años. Y el caballero me agarra de aquí la camisa, del suéter que andaba trayendo, y que no me cree, me da con el palo. Y yo no me reía de lo que estaba diciendo. Sí. Me reía porque me causaba gracia el cómo lo contaba, con esa tonadita, con esa cosa rápida. Pero él juraba que había visto el caleuche, pues viejo querido. Sí. Entonces una persona cuando te cuenta en Chiloé, te cuenta que veo el trauco, que veo el caleuche, no se te vaya a ocurrir contradecirle. Porque no, y menos reírte. Menos reírte, pero yo te digo, no pasó mayores esa situación. Yo le digo, señor, yo no me río de lo que está diciendo. Claro. Me río del cómo lo está diciendo, porque me causaba gracia. Sí. Pero creer en eso, creer en todo eso. Efectivamente es así, y yo te digo, a veces compartimos ahí con gente que trabaja dentro del contexto donde estamos desarrollando el museo, hay maestros ahí que son de allá, y ellos te cuentan, tú te pones a conversar y naturalmente les fluye alguna historia. Y tú, claro, lo que hay que escucharlos con seriedad porque ellos de verdad lo creen con ¿qué es lo que más se cuenta? El caleuche, el trauco, la pincuya, el embunche, que son personajes mitológicos de la isla, entre otros. Claro, no, te cuenta la historia de personas, gente que practicaba la brujería, que tienen la condición y la capacidad física de volar, por ejemplo. Entonces, y te argumentan haber visto estos brujos voladores y el cuidado, digamos, y el miedo que genera a veces dentro del contexto, ¿no es cierto?, de la isla, la posibilidad de que esta gente te pueda afectar, te pueda causar algún daño, te pueda hacer algún mal. Eso es una creencia recurrente, reiterativa. Pero usándolo o poniéndolo en el contexto de la isla, porque tú me dices, no es primera vez que yo escucho esa historia, y aquí se escuchaba, que aquí yo en el campo cuando uno era niño, y que eran gente que salía a volar y eran cabezas que volaban. ¿Te acuerdas de esa mitología? Sin duda. Es algo similar con personajes distintos. Claro, probablemente esto tenga una tradición que viene de la época colonial, seguramente sea muy antigua, una mezcla entre lo español y lo indígena. Ajá. Hay que pensar que el indígena, claro, tiene una mentalidad también muy desarrollada en ese sentido, en términos de creer en divinidades, claro, en situaciones mágico-religiosas. El mundo indígena es mágico. Todos los pueblos indígenas. Yo creo que ahí está el origen un poco de todas estas costumbres y tradiciones, que se mezclan con el aporte que hicieron los españoles, después con la religión también. Claro. Entonces se mantiene esto en el tiempo y en algunos lugares más que en otros. Chiloé todavía sigue esto muy plenamente vigente entre la común creencia habitual de la gente. Por otro lado, hoy día también hay gente que de alguna manera saca provecho de esto para el turismo, también te hacen tour nocturno, digamos, donde te muestran ciertos lugares donde existieron alguna vez cuevas vinculadas al tema de la brujería, que resulta también interesante y se rescata, digamos, un poco esta situación, pero hoy día enfocado desde el punto de vista del turismo, para generar un turismo en la gente que llega a la isla. Así que no, eso existe, y todo en general. La isla de Pascua también tiene unas tradiciones y costumbres muy arraigadas en ese sentido. El hombre pájaro. Claro, que saltaban ahí, te digo, y querían volar. Estos mismos, no sé si tú has visto los Moai Cabacaba, que son estos Moai esqueléticos, que son la representación de ciertos esqueletos, de los acuacos, ciertas divinidades, ciertos espíritus que residían en ciertos lugares de la isla. Entonces hay toda una cosmovisión muy particular y que tiene que ver con el mundo indígena y prehispánico en general. Pero eso pasa en toda América. En toda América. Yo desde México, Perú, claro. Viejo querido, yo conocí ópatas en el norte de México, arriba de la línea, en fin, seris, yaquis. El chamanismo. El chamanismo, correcto. Claro. Porque
se da todo, tú empiezas a bajar, mira los mayas, Sí. mira los aztecas, mira los zapotecas, en fin, baja para abajo los quindíos, en fin, los incas, Claro. y todos de alguna manera con esas divinidades, con esos ritos, que incluso los aztecas sacrificaban, hacían sacrificios humanos. Sí. Los aztecas a sus deidades, a sus dioses, y por esas pirámides que vemos de Teotihuacán y todo lo demás, corría sangre por debajo. Así es. Y tenían sus cuestiones donde hacían esas ceremonias y mataban gente. Adoratorio. Claro. No sé si para acá, para el fin del mundo, porque hay etnias para el sur de ahí, de Chiloé, para allá, que desaparecieron. Sí. Los Onas, por ejemplo. Los Onas, los Alcalufes, Los Alacalufes. llaman a los Claro, Tehuelches, los Cahuáscar. los Cabéscar o O Cahuáscar. Cahuáscar, que también Claro. desaparecieron, pues que se terminaron, se extinguieron. Claro, son grupos indígenas que curiosamente, fíjate, se mantuvieron en una situación, en un estado muy primitivo, todavía hasta inicios del siglo XX, fines del siglo XIX. Ellos estaban ahí y se desplazaban normalmente por los canales y las islas en la zona austral. Básicamente vivían arriba de las canoas los indígenas que estaban en la zona de las islas. Y los tehuelches y los onas que vivían al interior eran pueblos pedestres que se dedicaban a la caza de animales como el guanaco, algunas avecitas, pero también eran nómades que se Claro, desplazaban. nómades, claro. Y hasta comienzo del siglo XX todavía por ahí quedaban algunos y fueron desafortunadamente virtualmente exterminados por la sí, presencia del hombre blanco. No digamos las cosas como son, lo podemos decir muy coloquialmente, pero fueron exterminados y no fue otra cosa. ¿Por qué? Porque te digo, imagínate, esas etnias que vivían en esas partes tan heladas, pues viejo querido, que lo único que... Por miles de años. Exacto, Sí. por miles de años. Entonces, no haberse preocupado, digo yo, las autoridades de aquel entonces, pero bueno, era otra cultura, era otra forma de ser, y que era el dios monoteísta, ellos tenían sus propias cuestiones, entonces, no, que los vamos a evangelizar y empezaba, todo partía por ahí, perdónenme, no estoy diciendo que haya sido bueno o haya sido malo, pero de que terminaron mal, porque los exterminaron. Básicamente sí, pues, hubo prácticas de exterminio que se dieron Claro. también, o eso fue una razón. La otra fue la introducción de enfermedades a las cuales ellos no estaban acostumbrados, la presencia del y hombre que no blanco existían aquí, con pues. virus y patógenos Claro, que ellos los habitualmente... españoles. Imagínate que ellos vivían en un estado natural, Claro. virtualmente, entonces probablemente no habían grandes enfermedades, a lo mejor tenían una proyección de vida tal vez no muy larga por la condición de clima, pero vivían aparentemente sin complicaciones y podían sobrevivir en un clima bastante inhóspito. Que tal cual nosotros difícilmente podríamos, si no tenemos las condiciones de tecnología moderna, sobrevivir, pero ellos sí lo hacían. Y hay otro tipo de vicios que introdujo el hombre blanco, como el alcoholismo, por Además. ejemplo, donde los instó, digamos, a consumir alcohol que ellos no estaban acostumbrados, generaron algún grado de alcoholismo, y eso hizo que en el tiempo, en muy poco tiempo, Ya. desaparecieran rápidamente estos últimos, aparte que no eran grupos tan numerosos. Tan grandes tampoco, Claro. por la misma condición climática, geográfica y todo lo demás. Por la condición de vida que tenían, que Además, eran nómadas a nivel natural, de grupos viven familiares. En un mundo natural, Claro. en un mundo totalmente natural. Así es. Viejo querido, pero bueno, para mí, estimados televidentes, desde Chiloé para allá comienza lo que es el Chile austral. El Chile austral, el sur de Chile termina, para mí, es una visión mía, hasta Chiloé. Hay una geografía diferente hacia allá. Claro, de ahí para allá es todo distinto. Todo distinto. Más marítimos. Exacto, porque yo tengo la suerte de conocer algo de la carretera austral. Y tú te das cuenta cuando termina la carretera, donde termina la carretera continental, donde termina es un pueblecito chiquitito que se llama La Caleta Arena. Caleta La Caleta, la arena, ni siquiera arena. Claro. La arena, con el artículo la arena. Y que ahí empieza, y tú ves los transbordadores, etcétera, así como en el canal de Chacao. Pero esto por el Golfo Reloncaví. Sí. Y tú tienes la suerte de conocer el lugar. Sí, hasta Hornopirén por lo menos estaba ahí, que está también, Claro, hay un embarcadero ahí. Hasta Hornopirén. Sí. Y eso está frente a Chiloé. Claro. Más o menos frente a Chiloé. Claro. ¿Te das cuenta? Y son lugares, de ahí para allá, viejo querido, para mí empieza el Chile austral, el Coyhaique, la Aysén, te digo que esa es otra realidad. Empieza otro país, otra Es geografía. Otra digamos, ¿no? totalmente. Sí. Y la belleza, viejo, por allá tiene que ser espectacular. Claro. ¿Qué es lo que más, Marcelo, te cuesta en la isla? ¿El frío? ¿La lluvia? No, ¿El yo clima? creo que, mira, es que eso es relativo. En realidad claro, nosotros estamos acostumbrados aquí a un clima distinto, más seco, y a veces cuesta adaptarse un poco a la condición de extrema humedad, de lluvia permanente que hay en la isla y en el archipiélago, en todo lo que es el sur, que en general es durante todo el año. Incluso en el verano, permanentemente están cayendo agua, lluvia. Pero, mira, yo converso con la gente que a veces vive allá, y gente que no es de la isla, que ya viven 6, 8 años, que por distintas razones han llegado allá. Se acostumbran. Y les pregunto, claro, ¿ustedes no echan de menos? No, dijo yo, mira, estamos felices, aquí nos encanta la lluvia. Entonces, digo, también una condición Y te acostumbras. de adaptarse. El hombre se adapta, ¿no es cierto?
y a veces hay gente que le encanta ese paisaje. Pero sin esa agua, Marcelo, sin esa lluvia, viejo, no tendríamos la belleza que hay. Sin duda, pues eso es lo que marca la diferencia, de todas maneras. Para mí Chiloé es mágico, pero no es mágico solo la Isla Grande, que tiene más o menos 250 kilómetros de largo. Es la distancia más o menos que hay desde Chacao hasta Quillón, claro, de extremo a extremo. En la parte larga, sí. Claro. Pero están las islas alrededor, si ese es un archipiélago, donde vive gente. Claro. ¿Te das cuenta? Y eso es, para mí, la magia de todo esto también, que es un complemento súper importante. ¿No tienen alguna isla cerca ustedes ahí? Hay varias, sí, pero si tú mencionaste recién esta que está frente a Chavo, por ejemplo, donde está frente a Dalcahue, ya es una isla. Claro. El espacio que te separa. Que ahí pasas el puente. No, si te pasan el transbordador de Dalcahue a la isla de Chavo. Ajá. Y es cortito el tramo, o sea, tú estás cruzando en 10 minutos, cruzas ahí. ¿Y cuántas casas habrán? Y no, eso ha crecido igual. Yo no he estado allá, pero sí ha crecido bastante. Curaco de Vélez fue lo que... Curaco. Pero Curaco está ahí. Está dentro del Parque Nacional. Pero está dentro de la isla. Oye, ahí ¿tú has visto el Pudú? He visto Pudú allá. Pudú es el ciervo más chiquitito que existe, una cosa chiquitita que yo he tenido la suerte de verlo en alguna oportunidad. Oye, es más, mira, si estuvimos ahí dentro del tramo en que nosotros nos desplazamos al museo, hay una carretera por ahí y no hace mucho vimos uno ahí a la orilla de camino, muy tranquilo, comiendo ahí. Son chiquititos y son hierbas, una cosa claro, súper chiquitita. Mira, le hicimos hasta un video con el celular, con la te lo voy a mandar. Mándamelo para que lo pongamos ahí, se lo mostremos a nuestros televidentes. Es una especie protegida en todo caso. Claro, es una especie como el huemul, que el otro día me llamó la atención, que lo vi en la televisión, que justamente desde Chiloé para allá se ve mucho huemul y es una especie que está en peligro de extinción. El huemul está en el escudo nacional chileno y dice, por favor, los letreros de las carreteras, aquí la prioridad la tiene el huemul. Si ve un huemul, deténgase, deje lo que pase, no lo estrese y deje porque hay que protegerlo. Así es, lo mismo pasa con el pudú. Con el pudú. También, porque como te digo, la idea es que ojalá aumentar la población, me imagino, de estos animalitos que se han ido también o están en peligro de extinción, entonces hay que protegerlos. Y ya están por ahí, en los bosquecitos, los bosques Chiloé de repente, y hay que cuidarlos. Marcelo, déjame hacer el corte porque quiero centrarme ahora en el museo más o menos que me cuentes cómo va eso. No sé cuántas salas van a tener, no te voy a preguntar por Cristina. Yo sé que ustedes están armando, están viendo las colecciones. Marcelo, es un trabajo re largo esa cuestión, no es un trabajo menor. Sí. Y hay que dedicarse. Bueno, tú ya estás acostumbrado. Claro, es un trabajo largo. Igual nosotros ya habíamos preparado un poco muchos de los temas antes, ¿no es cierto?, de estar ahí, de constituirnos físicamente en Chiloé. Porque igual esto se prepara, el guión museográfico se hace antes, se toma con tiempo. Ajá. Uno ya llega con un panorama más o menos claro de lo que va a desarrollar allá. Y en eso estamos. Después hay que llevar los objetos, las piezas y focalizarse después en el montaje, que es lo que estamos haciendo hoy día. Enhorabuena. Marcelo Santander Vargas, conservador es que tú no eres solo conservador del Museo Colchagua, viejo querido. Tú eres el conservador del Museo Bolvino, tú eres el conservador de todos estos museos, estimados televidentes, y el hombre que lleva a la práctica todas estas locuras, todos estos sueños que tiene Carlos Cardún Cornejo. Vamos al último corte y estamos de vuelta. Las buenas razones, estimados amigos, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, nuestras redes sociales, Santa Cruz Noticias, Coltrahue, Mundo Pacífico, Mundo Go, donde quiera que nos ve, para usted que está en algún punto de nuestro país o en algún punto del mundo, porque hasta de España de repente no hemos recibido, estimados televidentes, comentarios de las buenas razones. Estamos en esta oportunidad, en esta mitad prácticamente del mes de febrero de este año 2026, con don Marcelo Santander, que es este historiador, este hombre que
que a mí me encanta conversar contigo, porque hay cosas que yo aprendo, Marcelo, te digo, y que uno de repente las da por hecho. Yo te decía, te preguntaba antes, bueno, se están cumpliendo 200 años de la integración a la soberanía chilena, al territorio nacional de la isla grande de Chiloé, porque de repente hablamos de la independencia de Chile y creemos que el 18 de septiembre estamos celebrando la independencia y no tiene nada que ver con la independencia. Bueno, indirectamente tienen que ver, pero Marcelo, Chiloé es como un país distinto, es como un país aparte, es como una cosa, allá claro, se baila cueca, pero también la cueca es tradicional, pero también tiene su estilo para bailar la cueca. El vals chilote es reconocidísimo, el acordeón es un instrumento que se usa mucho por allá, te das cuenta, esa idiosincrasia es muy particular. ¿Te ha tocado estar en una cosa, en una fiesta, en una reunión chilota donde de repente hacen el hoyo, le ponen el marisco, le ponen el cerdo, le ponen aquí y la tapan con pangue? Sí, la hoja de pangue, la hoja de la narca. Los curantos. Los curantos, claro. ¿No? Desafortunadamente no me ha tocado la posibilidad de ver un curanto, de estar dentro de un curanto. No, yo que el curanto tradicional, porque hoy día te hacen curanto en los restaurantes, los ven. Sí, en olla. Es ya otro tipo de cosas, claro. pero el tradicional el pulmay, otra cosa. No lo he visto, pero sí, producto, como te decía antes, de esta condición especial, la isla tiene sus características y su idiosincrasia propia. Y dentro, mira, me estaba recordando de algo, dentro de este tema un poco de despreocupación a veces de los gobiernos centrales de Chile durante muchos años. Fíjate que muchas veces parece que ellos han sentido los chilotes más cerca de a veces de autoridades argentinas que chilenas. Parece que en algún minuto desde Argentina tuvieron mejor apoyo que del lado chileno. Y me tocó, y debe haber algo de eso, porque hace poco, la última vez que estuve, me tocó ver en una de estas festivales gastronómicos muchos temas musicales con estos chamamés que son el folclore argentino. Entonces me llamó la atención que hubieran grupos chilotes interpretando este tipo de música, y tal vez debe haber alguna influencia importante. Bueno, más al sur la hay. Del lado argentino, del sur de claro, la más zona, al sur la hay. Claro. Entonces, es curioso, fíjate, pero se da una mezcla a veces de costumbres, de culturas, de tradiciones y de influencias, como en este caso. Las grandes haciendas ovejeras en el sur de Chile, en la zona de Punta Arenas, en la zona de Magallanes, se mezcla mucho. Ushuaia es la ciudad más austral que tiene Argentina, que está más al sur de Punta Arenas. Pero el pueblo más austral, que está más cerca del pueblo, es Puerto Williams, que es un pueblo chileno. Ahora, hay un hecho importante. Y ahí se mezcla mucho el gaucho con el... Sí, y en esto es importante, fíjate, el tema de que los chilotes, ellos se consideran, y con justa razón, que son los colonizadores de la Patagonia, porque de alguna manera muchos de ellos se fueron a trabajar a estas grandes estancias claro. En el tema de la esquila de ovejas, y otro tipo de trabajo. Y porque Chiloé, por producto de esto mismo, es una isla que no tenía durante muchos años un carácter productivo, de fuente de trabajo importante. Entonces el hombre sabía la necesidad de emigrar y salir. ¿Hacia dónde se iba? Hacia el sur, no sé por qué no a la zona central, pero sí emigraban hacia la Patagonia, hacia estas grandes estancias, donde seguramente había más trabajo, tal vez a los bosques, la explotación de bosques. Y se erradicaban, digamos, de Chiloé, dejaban la familia, se iban a trabajar, a veces, me imagino, con la esperanza de volver, a veces nunca volvían. Pero tal vez allí también hay un tema de un vínculo cultural importante con el lado argentino, donde se mezclan tradición y costumbre. Mira, Marcelo, yo no hace mucho tuve la suerte de andar, te digo, por la Patagonia, por la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro en Argentina. La provincia de Neuquén, bueno, está más o menos frente a Temuco y todo eso demás, y Río Negro empieza lo que es Bariloche, para allá. San Martín de los Andes pertenece a la provincia de Neuquén y San Carlos de Bariloche a la provincia de Río Negro. Y hay una carretera que se llama Los Siete Lagos, si no me recuerdo, es la A40, que nosotros recorrimos todo eso. Y hay un lago en esa zona que está muy bien cuidado, son parques nacionales en Argentina. Y las leyendas que le ponen ahí para que el turista más o menos entienda dónde está. Hay una lectura que me llamó mucho la atención. Esto está entre San Martín y Bariloche, es más cerca de Bariloche, que uno de estos lagos que dice que este lugar y esta zona fue colonizada por gente que vino de Chiloé, entre paréntesis, Chile. Sin mal no recuerdo, hasta el sur del lago Lácar. El lago Lácar es el que está en las riberas de lo que es San Martín de los Andes, y el otro es el Nahuel Huapi, el que está en Bariloche. Pero como te digo, viejo querido, dice, esta es una zona que fue colonizada por gente que vino de la isla de Chiloé en Chile. Claro. Y te doy la razón lo que me estás diciendo, yo, porque si alguna vez tienes la suerte de andar por ahí, bájese en esos lagos, que son lugares muy bonitos, y que cada uno tiene su historia resumida ahí. Sí, hay una historia y un orgullo, un chilote en ese sentido, de ellos haberse sido capaces de salir de ahí, de ir a poblar y trabajar en otros sectores.
y de haber generado también una impronta chilota en otros lugares, y eso es una realidad. Pero eso fue, Marcelo, eso fue después de que se integra la isla a la soberanía chilena. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no te olvides que cuando estábamos bajo el gobierno español y todo lo demás, Chiloé era como el centro de acopio, no existía el canal de Panamá. Claro. Y Chiloé, todo lo que pasaba por el estrecho Magallanes era como el centro de acopio de toda la mercancía que llegaba por esta parte del Pacífico. Es tanto eso, fíjate, que en algún minuto la corona española determinó que la estrategia del archipiélago de Chiloé era tan importante que lo desvinculó de la Capitanía General de Chile en la época colonial y lo vinculó administrativamente al Virreinato del Perú. Es decir, Chiloé recibía órdenes directas del Virreinato y estaba protegido y cuidado por el Virreinato del Perú, ni siquiera por Chile en la época colonial. Todo pasaba por el estrecho Magallanes, claro, y llegaba a la isla de Chiloé. Todo llegaba ahí. Claro. Todo lo que fue en su momento el Valparaíso de aquel entonces, la joya del Pacífico. Bueno, todo pasaba por ahí. Y debe ser por eso mismo, tal vez, que los chilotes se independizaron incluso, o digamos, la posibilidad de incorporarlo fue mucho después que la independencia oficial de Chile, que es en 1810 o en 1818 después, y ellos recién en 1826 se logran incorporar. Fue el último dominio español en América, siendo el último. Quintanilla era el que gobernador. Los españoles todavía hasta último momento trataron de retener el archipiélago como una posición estratégica. Finalmente no lo lograron porque ya habían perdido en toda América y su capacidad administrativa ya no les permitía poder controlar ese archipiélago. Es que imagínate, hay cosas que yo no, perdone mi estimado televidente, pero yo no logro entender. Por ejemplo, para mí, me caigan bien, me caigan mal los argentinos, pero para mí son Malvinas, no son Falkland. ¿Qué tienen que andar haciendo los ingleses ahí en el extremo? Claro, son puntos estratégicos. Los españoles tienen posesiones que no están en el continente, en la península ibérica. Tú sabes que las ciudades de Ceuta y Melilla están al lado de Marruecos, en el norte de África, y están, entre comillas, como un protectorado. Y protectorado nada, ese es territorio africano. Las Baleares, si mal no recuerdo, están frente a África, y son territorio español. Entonces, que no sea nada raro que a lo mejor Chiloé, ¿por qué no? A estas alturas del partido, si no pasa lo que pasó, habría sido territorio español. Claro, son los vestigios del colonialismo en el fondo. Claro. De este siglo XVI, XVII, XVIII, donde las potencias europeas se lanzaron a tomar posesión de territorios porque tenían el desarrollo de la navegación, las mejores embarcaciones, ocuparon tierras e islas que... Mira, solo África nomás. África, una colonia inglesa, y estos enclaves hasta el día de hoy siguen generando problemas históricos. Obviamente el caso de las Malvinas. Ahí tenían el estrecho de Gibraltar, hay una posición también. El Peñón, pues. Claro, que esos territorios están pegados contra los españoles también. Entonces, son más de 500 años. Y los españoles siempre han querido recuperar el Peñón, donde está el cerrito. A ver, África se separa de Europa en esa parte del mundo por el estrecho de Gibraltar, que es una parte que da al Mediterráneo. El estrecho está aquí y el Atlántico está acá, se llama Mar de Cantabria, pero es Atlántico, para el norte es una península. Y el estrecho, que es no más de 2 kilómetros, ¿será? Claro. Es chiquitito, es territorio inglés. Claro. Ahí mandan los ingleses. Y está al lado ahí en Málaga, ahí en el sur. Claro. Claro, el último puerto al sur de España es Algeciras. Pero siempre los españoles han querido recuperar eso y no han podido. Son más de 500 años que está en posesión inglesa. Imagínate, si tienen eso ahí y tienen para ellos las Falkland acá en el sur, ¿te das cuenta? Yo terminaría con eso como terminaría con las monarquías, estimados televidentes. Poco a poco se fueron liberando muchos de estos territorios ocupados en la época del colonialismo y lograron una independencia, la mayoría de ellos. El caso de las colonias americanas, todos los que formaron estos países que hoy día son América. De ese punto de vista, por ejemplo, Rapa Nui podía haber sido parte de Francia, ¿no es cierto? La Polinesia, Rapa Nui es Polinesia. Era colonizado, claro. Y bueno, esos son los vestigios que te digo que han quedado de estos fenómenos históricos, pero que hoy día ya han ido tomando otro cauce. Y uno de los que más les duele, sin duda, a los argentinos, es las Islas Malvinas, que están ahí al lado del territorio de ellos. Pero si tú vas a Bariloche, tú vas al sur de Argentina, y en todas partes vas a ver la bandera argentina, y dice Malvinas Argentina, y aparecen las Islas Malvinas, claro. Y yo comparto eso debería ser territorio argentino, bajo mi punto de vista. El imperio en el mundo occidental más grande que hubo es el imperio inglés, y paradojalmente son islas.
Claro. Son islas. Claro. Son islas que fueron no colonizados, fueron invadidos también por los vikingos. Hay mucha influencia vikinga ahí también en Inglaterra, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque va a agarrar. Yo no voy a poner a hablar de historia, pero llegaron. Los ingleses tienen también harta cruza, como el pueblo de Rus. Rusia viene de Rus, era un pueblo que también se mezclaron con los vikingos, pero esa es otra canción. Viejo querido, aterricemos en Chiloé, en la isla grande de Chiloé. El museo ya está parado. El museo sí. Está parado físicamente. Así es, ya, bueno, quedó desde el año pasado que el edificio está ya construido. Nosotros nos constituimos allá después, a mediados del año que pasó, y desde entonces comenzamos a iniciar el montaje. Este museo que va a mostrar las tradiciones y costumbres, como decía, de Chiloé, tiene varias salas dentro del museo. No es tan pequeño ni tan grande tampoco como el Museo Colchagua, pero son 1000 metros cuadrados de exhibición, no es menor, lo que nos permite, ¿no es cierto?, desarrollar una buena capacidad de exposición en términos de vitrinas, de objetos que van a estar allí mostrándose con distintos temas, partiendo un poco lo que se hace con el Museo Colchagua, desde la llegada del hombre a América, ¿no es cierto? Y de hecho hay sitios importantes ahí en la zona, como el sitio de Monteverde en Puerto Montt, o el sitio de Pilauco en Osorno, que evidencian una temprana presencia del hombre ahí. Estamos hablando de 15.000 años más o menos de antigüedad. Claro. Y que esos sitios incluso han venido a trastocar un poco todo el conocimiento arqueológico que se tenía respecto a la presencia del hombre en América. Siempre se creía que el hombre había llegado aquí a América hace 10.000 años atrás, pero estos sitios han tirado las fechas mucho más atrás todavía. Claro. Y han cambiado un poco la perspectiva, la fisonomía respecto que tenían en esto los gringos en Estados Unidos. Ellos consideraban que Clovis y Folsom, con unas culturas más antiguas de 10.000 años, hoy día las fechas se están yendo hacia atrás. Y eso, como te digo, va a estar presente en el Museo de Chiloé como un hecho importante, inédito, vinculado a la región de los lagos. Después viene la sala histórica, donde tienen la cartografía, la sala de mapas, que es re importante, con mapas muy bonitos, que te van a ilustrar respecto del conocimiento que se tuvo geográfico a través de la navegación. Porque la única forma, como tú decías anteriormente, de conocer y vislumbrar esta zona se hizo a través del cruce del Estrecho Magallanes, navegando, ¿no es cierto?, toda la costa Pacífico por el extremo austral, hasta llegar a Chiloé, que era el enclave importante, que durante 300 años fue importante en términos coloniales. Y después vienen las salas históricas, que tienen que ver con la historia, ¿no es cierto?, la época de la conquista, la independencia, y los temas costumbristas. La idiosincrasia del pueblo. Todo lo que es propio de los oficios de Chiloé, el trabajo de la madera, ¿no es cierto?, la artesanía, las costumbres, la iglesia, ¿no es cierto?, que cumple un rol esencial. Patrimonio de la humanidad, que además la física que hay. La construcción de iglesias, por eso te digo, la madera. La tejuela, que de esa manera tan propia de construir. Que es una sociedad sencilla, la de Chilota, pobre tal vez, en términos de los materiales que se tienen ahí, pero con toda esa simpleza desarrollaron cosas realmente interesantes, como esta iglesia que hoy día tú bien dices son patrimonio de la humanidad. Reconocida por la UNESCO. Así es. Oye, Marcelo, pero bueno, pues van a tener 1000 metros cuadrados para exhibir estas distintas etapas, porque, a ver, una de las cosas que yo sé que Carlos Cardún y ustedes como fundación de una u otra manera, y tú, Marcelo, propiamente tal, siempre han tratado de rescatar eso nuestro, eso tan propio de nosotros, los orígenes, porque yo te digo, yo siempre lo ejemplifico y lo digo, y en más de alguna oportunidad lo he dicho, si a mí me ofrecen un hot dog, me ofrecen una empanada, yo voy por la empanada, eso es nuestro, es chileno, no sé si me entiendes. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ahí se trata de rescatar eso. De aquí viene esto, de la raíz propiamente tal. Claro, hay influencia, pero hay influencia del continente, claro que la hay. Sí. Porque hubo una polémica no hace mucho que hicieron un mall ahí frente a claro. En el centro, en Castro, te digo que muchos estaban... Así como fue polémica el mall, es polémica el puente, pero claro. También. Pero el mall es muy bueno, ahí está funcionando el mall. Sí, y te digo... El contraste no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Hagan un mall, pero háganlo, no sé, con la línea arquitectónica que tiene la ciudad, pues. Sí, probablemente a lo mejor la estructura desajusta un poco con el entorno, con el paisaje. Pero parece que el tema resulta interesante para la gente de Castro, sobre todo, porque pasa habitualmente con mucha afluencia de público. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, es otro tema. Es que tiene que ver con una realidad distinta a la que se vive. Porque sales del palafito, pues, viejo. Pues, son bonitos los palafitos cuando uno va a Castro y todo lo demás, pero de repente te pegas el salto y entras a esa modernidad avasallante, a esa comida, te digo, de franquicia, y claro, y dejas de lado el chapalele. Parte de este mundo moderno, el que los toca vivir y que se ha ido propagando
propagando también por todas partes, pues la transculturización que se produce en Pero esto. mézclalo, no perdiendo la identidad. Lo importante es eso. Bueno, claro. y a eso apuntan los museos, y de eso un poco es para rescatar y recuperar estas tradiciones y mantener viva la memoria de la gente también, de que hay una tradición que a veces se va perdiendo, inevitablemente, eso ocurre. Pero hay que de alguna manera conservar de cierta forma todas estas tradiciones. Marcelo, pero no hay fecha de inauguración todavía. No hay fecha, yo creo que sí, las expectativas están planteadas para el mes de abril próximo. ¿Ya? A esperar hoy día, yo creo que don Carlos prefirió esperar un poco que decante el acontecer político. Bueno, viene un cambio de mando, viene todo lo demás, claro. Y esperar que esto se calme y ya con calma, probablemente en abril o mayo. Nosotros nos vamos a dar una vuelta, nosotros nos invitaron, así que nosotros cobramos la palabra. Vamos a partir para allá y ojalá podamos hacer un programa. De todas maneras, pues hay que cubrir esto como un evento importante, pero hay que darle cobertura noticiosa a la prensa de que está invitada. Es el primer museo, que nosotros conocemos la mano de Carlos Cardón, de Marcelo Santander, la conocemos. Mira el Museo de Colchagua es reconocido en el mundo entero, pues viejo querido. Será privado y todo, pero es reconocido en el museo, uno de los principales museos precolombinos que hay en el mundo. Es cierto, hemos tenido incluso algún premio de repente en relación a algunos montajes. Me acuerdo ahí de un premio que nos otorgó un periódico inglés respecto, ¿no es cierto?, del pabellón del Gran Rescate, que tiene que ver con el tema de los mineros. Por el montaje, por el diseño y porque se hizo ahí un acopio de material que hoy día no existe en ninguna parte. Imagínate. Relacionado con ese tema, por ejemplo. Pero yo me acuerdo cuando Carlos Cardón, en el tiempo de los mineros, si usted se acordará, por ahí están los programas, ha estado tantas veces Carlos Cardón junto a nosotros y ha estado siempre en la Fundación apoyando las buenas razones. Te digo, yo conversando con él me decía, pero si yo me fui a dar una vuelta para conocerlo ya, pues de repente vi que estaban las latas de atún ahí que habían comido los mineros, estaban en el suelo y las estaban botadas. Las pesqué y me las eché al bolsillo. ¿Dónde están? Ahí están en el pabellón. Claro, pero y las latas que no habían usado nomás, te las habían tirado. No, claro, sí, es un tremendo y esfuerzo. Ese es un talento, Marcelo. Claro. El tener la visión, viejo querido. Sí. ¿Quién va a pescar una lata de atún ahí tirada la cuestión? Claro. No, es el acierto que ha tenido siempre don Carlos por ir y buscar cosas que de alguna manera van a tener después una trascendencia y para que no se pierda el contexto. ¿Y ese premio, Marcelo, te lo da una revista? Sí, una revista especializada en el tema museo, que después se publicó en un diario británico, fíjate que está el artículo por ahí, que se hace un reconocimiento al montaje de este pabellón. Me acuerdo porque hace poquito andaban buscando la noticia, querían ponerlo en el sitio web nuestro de la Fundación. Para que también se sepa que tenemos una presencia y un reconocimiento a nivel internacional. Había más gente mirando el rescate de los mineros en Chile que la vez que llegó en julio del año 69 el hombre a la luna. Claro, ha sido tan equilibrado casi a ese extremo, claro, en términos imagínate. De la cantidad de gente pendiente. Si yo me acuerdo de eso, pues viejo, estaba todo el mundo. Casi 2 meses. Claro, y venía la prensa internacional del otro lado del planeta a cubrir este hecho y no murió nadie, viejo querido. No. Ahí salieron los 33. ¿Te das cuenta? Sí. Que ahí hay bueno, perdónenme, y esto no es hablar ni a favor ni en contra, pero si no es por la obstinación en el buen sentido de la palabra de Sebastián Piñera, pues viejo, esta cuestión no llega a ninguna parte. Aparece ahí el cartelito, el papelito de los 33, que Piñera andaba, que en paz descanse, se acaba de cumplir 2 años ahora hace poco de la muerte del presidente Piñera, y andaba con el papelito por todos lados mostrando el papelito. Y lo que te habla bien del profesionalismo, digamos, y la capacidad tecnológica que tiene hoy día el tema de la minería, de la ingeniería relacionada con el tema de las minas también. Claro, eso fue un hecho histórico. Posibilitaron, ¿no es cierto?, en un hecho histórico, como tú dices, poder rescatar a estos 33 mineros que estuvieron atrapados 2 meses, casi prácticamente, bajo 700 metros de profundidad en la tierra, y poder recuperarlos con un ingenioso sistema. ¿Cómo alimentabas a esa gente? ¿Te acuerdas cuando le mandaban las palomas? Bueno, vayan ahí al pabellón de los 33 del Gran Rescate. Ahí está. Y ahí está todo, cómo los alimentaban, ahí les van a explicar, está todo. Y las latas, entre paréntesis, yo me acuerdo muy bien cuando Carlos Cardón, claro, y las recogí, me las metí al bolsillo y estaban botadas. Un hecho inédito en realidad, esto del rescate de los mineros, y afortunadamente nosotros tenemos hoy día en el Museo Colchagua una tremenda exposición que recrea y rememora, ¿no es cierto?, este hito anecdótico, histórico del rescate, de lo cual prácticamente ya pasaría olvidado, porque la memoria es frágil y en corto tiempo la gente se empieza a olvidar. Claro. Pero la gente que llega al museo vuelve a revivir esto de alguna. ¿Para qué te digo los mineros? O sea, porque más de alguna vez han vuelto algunos de ellos. Claro. Y la emoción, te digo, el sentimiento que hay detrás de toda esa situación en realidad es impactante. Yo aquí estuvo May Ragá, estuvo Herrera,
que era de aquí de Marchihue. Y vivía en Santa Cruz, Daniel. Y Daniel vivía en Santa Cruz. Yo no hace rato que no lo veo, Daniel, y lo tuve también en Buenas Razones, uno de los mineros rescatados de la mina de los 33. Marcelo, pero yo estoy seguro que el museo va a ser un tremendo aporte para Chiloé. Un tremendo aporte, y eso va a mover un poco, la gente lo va a querer conocer, lo va a querer ver, va a querer ver la raíz de cómo la isla se fue paso a paso siendo lo que es hoy en día. Porque nosotros cuando hablamos de Chiloé, hablamos de queso, hablamos de curanto, nos pensamos en esto, pensamos en esto otro, y lugares preciosos, pero es mucho más que eso, po. Es mucho más que eso. Yo creo que también a eso está apostando un poco también don Carlos con este proyecto, porque como te decía, no es solamente el museo. Hay un apoyo importante tal vez con un restaurante que va a recoger toda la gastronomía típica tradicional de Chiloé, de alguna manera para ponerla en un buen contexto, y un hotel, indudablemente, que va a cobijar al turista que llegue allá, todo unido en un marco. Fíjate que el lugar donde esto está emplazado es una zona rural, que se sé, pero donde está en el entorno cercano hay un humedal. Entonces la gente que llegue, por ejemplo, al hotel o a este restaurante, que es panorámico, va a tener una vista privilegiada sobre una laguna donde llegan especies de fauna local, patos, no sé, una serie de aves que son muy típicas y características, y que vas a poder, a pesar de la condición de clima, que esté lloviendo mucho, vas a estar en un lugar con una vista panorámica, con un fogón al centro calentito, viendo un lugar espectacular. Y esa belleza, esa humedad, ese olor a lluvia, ese olor, es una cosa tan propia, tan típica del Chilote. Eso es lo que yo creo que está apostando don Carlos, un turismo distinto, diferente en Chiloé todo el año. Esa chomba de oveja, de lana de oveja, ese suéter, esa cosa ese gorrito de lana, viejo querido, te das cuenta de esas cosas exquisitas. Yo voy a ir para allá. Voy a ir a darme una vuelta para allá, porque te digo, hace rato que no voy por la... Te vas a sorprender. Hace rato que no voy para Chiloé. Lo que se está haciendo ahí, por lo menos, es algo bien en particular también. Al estilo de lo que le gusta. Estoy seguro. Sí, esa es una de las cosas que Carlos Cardún siempre ha sido, aquí lo he dicho muchas veces, si vas a hacer algo, hazlo bien, y si te va mal, compadre, arranca para adelante. Pero cuando arranques para adelante tienes que darle excelencia a las cosas, porque si no, hacerla al cohete se van a quedar ahí. No, démosle excelencia, démosle un valor agregado. Y eso, prueba de eso, aquí está el Museo de Colchagua, viejo querido. Ahí está el Museo del Vino, que es reconocido. Mira, hace poco la BBC Travel, yo creo que te mandé el link, reconoció los 20 destinos imperdibles, mira lo que te digo, los 20 destinos imperdibles en el mundo a través de la BBC en el año 2026. En el lugar 11, el Valle de Colchagua. Y mostraba las viñas, viejo querido, aquí, la viña Santiago, entre otras tantas, te das cuenta, y que le recomendaba al planeta entero que estos son los 20 destinos que no hay que perderse el 2026. Y eso que perdimos el tren del vino. Y eso que se perdió el tren del vino. Bueno, ahí vino el terremoto, vino la cuestión que, fue todo más complejo. Acuérdate que después vino el terremoto. Siempre se siente, porque el tren era un proyecto emblemático para el Valle de Colchagua, que empezó a generar una dinámica interesante, también un flujo de atracción, y además tener un tren a vapor funcionando, eso no ocurre en cualquier parte. Recuperar eso ahora. Desafortunadamente la naturaleza se lo llevó. Claro. Eso ya se sepultó con lo que fue el terremoto del 2010. Sí, claro. Eso terminó ya por cercenar lo que fue el tren del vino, pero eso de una u otra manera ha estado la Fundación Cardún metida. Yo me pregunto, no me voy a preguntar, cuestiones, no voy a polemizar. Déjame, Marcelo, saludar a mis patrocinadores. Marcelo Santander es el conservador del Museo de Colchagua y todos estos museos de los cuales hemos estado hablando. Y gracias a la Fundación Cardún, que tiene justamente el Museo de Colchagua, el Museo del Vino, el Museo del Automóvil, ahí en camino a Lolol, además el Museo de la Artesanía, en la misma comuna de Lolol, el Museo en Bichuquén, y ahora ya pronto, a contar de abril, el Museo de Chiloé. La Fundación Cardún dejando huella, la Fundación Cardún aportando a nuestra identidad y a nuestra propia también idiosincrasia. La Fundación Cardún junto a las buenas razones. Centro Comercial Colchagua. ¿Dónde está el Centro Comercial Colchagua? Donde iba a estar el terminal de buses a la entrada de nuestra ciudad de Santa Cruz. Ahí está el Centro Comercial Colchagua, donde va a encontrar stock. Ahí está, por ejemplo, lámpara, artículos de electricidad, etcétera. Ahí está viendo imágenes. Esto está en Pacífico Marín número 65. El Centro Comercial Colchagua, ahí está la oficina del Serviu. La oficina del Serviu está justamente ahí. Lo mismo está la oficina del Servicio de Salud de la región O'Higgins. Junto a nosotros también está el Centro Comercial Colchagua.
Lavandería industrial, la mejor que hay en Colchagua, la mejor que hay en Santa Cruz. Ahí está Claudio Andreani, un saludo para ti, Claudio. La lavandería, Aqua Lavandería, en Gonzalo Bulnes número 110. Necesita, ahora que hace calor y uno saca la ropa de cama, la ropa de invierno, ¿verdad? La ropa de invierno de cama, la puede llevar ahí a la lavandería industrial, los cobertores, los cubrecamas, aquella cosa pesada, un abrigo, una cosa por el estilo, o bien también a lo mejor tiene una empresa, usted tiene un hotel, necesita el servicio de lavandería, bueno, ahí está, Aqua Lavandería, ¿dónde? En Gonzalo Bulnes, número 110 en Santa Cruz. Hace calor, ¿verdad? Hace calor, y de repente nosotros tenemos una mala costumbre, creemos que el helado se toma en verano, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque el helado es un postre, no tenemos la cultura. Pero ¿sabe dónde va a encontrar los mejores helados aquí en la región? Además es una franquicia argentina, eso es la marca Grillo, usted la va a encontrar en varias partes de Latinoamérica. Baruch del Valle, ahí está Cristian, que lo invitó a un programa, a ver si antes que se vaya el verano lo tengo aquí. Cristian Aspé, es un negocio familiar. Están los mejores helados ahí en Ramón Sanfurgo, antes de entrar al supermercado 10, ahí donde está esa placita, ahí está Baruch del Valle. Ahí tiene, no tan solo tiene la gelatería, tiene el café helado, tiene esas cosas que a uno le hacen engordar. Pero por Dios que son ricas las cuestiones, pero ¿quién quiere bajar de peso? Me está pasando, tengo que bajar de azúcar. Pero los mejores helados de la zona, de una vueltecita. Ahí tiene un lugar donde estar, tiene un techito y lo van a atender y va a disfrutar, estimados televidentes, de un buen y exquisito helado, las copas, las galletitas, en fin, ahí hay kuchen, hay de todo. Y súper bien atendido. Baruch del Valle, junto a nosotros, la gelatería por excelencia en Ramón Sanfurgo, al entrar al supermercado 10 en nuestra ciudad de Santa Cruz. El Mesón de Gonzalo, las mejores pizzas de la ciudad, aunque digan lo que digan. El Mesón de Gonzalo, en Avenida O'Higgins 223, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Usted puede llamar por teléfono, usted puede pasar a hacer su pedido, en 30 minutos le van a tener el pedido, y no tan solo las pizzas, los sanguruchos, los hot dogs, los haces, en fin, todas esas cosas, las gaseosas, los jugos, las bebidas, también las vas a encontrar ahí en el Mesón de Gonzalo, en Avenida O'Higgins 223, porque el sazón y el sabor es único. El sazón y el sabor de la pizza es espectacular. El Mesón de Gonzalo, no se olvide esta dirección, Avenida O'Higgins 223, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Global Instituto, estimados amigos, que ya está abierto sus matrículas ahora. De la primera semana de enero empieza a matricular el periodo 2026. Más de 25 años llevando a los hijos a las mejores universidades del país. Global Instituto, en las buenas razones, y ya las matrículas comienzan a contar del 5 de enero de este año en Echaurren 458. Global Santa Cruz, por excelencia. Los mejores puntajes a nivel nacional también están ahí, donde llevándolos a los chicos a las mejores universidades. Echaurren 458 está Global Instituto. Cervela Propiedades tiene esta casa, esta parcela, esta propiedad, que es una parcela de 5.000 metros cuadrados a la venta. Son 5.000 metros cuadrados, con portón tipo condominio, portón de acceso solo a residentes. Casa de 250 metros, construidos, 4 dormitorios, 3 baños. Además tiene living comedor, amplia cocina, logia, sala de estar, amplia bodega, corredor, agua de pozo, agua potable, luz. Es lo que tiene Cervela Propiedades a la venta. Ahí está el número de teléfono. Cervela Propiedades, una bonita casa, una bonita construcción, tiene a la venta esta propiedad. En 21 de mayo, esquina José Torillo Medina, está Electrosanc. Electrosanc con los mejores insumos eléctricos que hay en el mercado, las mejores marcas. Necesita cambiar una ampolleta, necesita hacer una instalación eléctrica, necesita, estimado televidente, no sé, va a construir, tiene que hacer la instalación eléctrica. Por favor, vaya hasta Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Torillo Medina. Además, le van a hacer el presupuesto para lo que necesite. Ahí va a encontrar las ampolletas LED, focos, va a encontrar todo lo que necesite también para la industria. Las mejores marcas, los mejores insumos y las antenas para ver la TDT. Las antenas para ver la TDT, la televisión digital terrestre, las va a encontrar ¿dónde? En Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Toribio Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz.
Farmacia Aliaga, estimados televidentes. ¿Dónde está la Farmacia Aliaga? Ahí casi al llegar donde estaba antes la cruz. Para quienes pintamos canas nos acordamos, ahí al llegar a Paniagua había una cruz. Ahí donde están las carnes Díaz. Ahí en toda la esquina la farmacia más económica en nuestra ciudad de Santa Cruz. De repente vale la pena caminar, y sobre todo ustedes que están en el sector de Paniagua, ¿verdad? En el sector de Paniagua y en los sectores de la avenida Errázuriz. Y si usted, bueno, se toma un colectivo y en un par de minutos está ahí la Farmacia Aliaga con los medicamentos de todos los laboratorios. Y créame, los más económicos. Farmacia Aliaga, ayudando al presupuesto familiar. ¿Dónde? En la esquina, justo en la esquina, ahí en la punta de Diamante, donde ya comienza Paniagüe para allá. Farmacia Aliaga, Errázuriz, al llegar ahí a la cruz en nuestra ciudad. Yo le comenté la semana pasada, estimados televidentes, sobre la artesanía, esa artesanía que a mí me gusta apoyar estos emprendimientos de gente nueva, hay gente que es emprendedora y quiere hacerlo. Miguel, ahí está el número de teléfono, ahí le estamos mostrando lo que hace Colchagüart. Colchagüart, estimados televidentes, que tiene esas cosas para la comida de los perritos, tiene esos sillones, tiene esas tablitas para picar verdura, para cocinar, todo eso. Mire qué bonito, ahí están las imágenes. Y Colchagüart también, estimados televidentes, está junto a Las Buenas Razones. Ahí está el teléfono, llame, pregunte, dígale que lo escuchó en Las Buenas Razones y seguro lo van a atender. Y bueno y barato, estimados amigos. Colchagüart, que también está junto a Las Buenas Razones y que nos entrega esto. Miren lo que le estoy mostrando en la cámara. La Red del Vino, que está remodelando su local. Hace poco ellos estuvieron en China. Aquí yo estuve, la presidenta de la Red del Vino, que nos contó que se fueron a China. Estuvieron hasta en el consulado de la embajada chilena. Llevaron a la Manuela, que es un vino de aquí del Valle de Colchagua, y que esta red agrupa a los pequeños productores de vino, que no por ser pequeños van a ser menores, van a ser menos. Al contrario, la Red del Vino, estimados televidentes, que la Red del Vino que también está con las buenas razones. Un saludo para Rodrigo, ya pronto voy a tener a alguien más de la red del vino, y que nos entrega este campesino, en nombre de Las Buenas Razones, en nombre de la Red del Vino, este Chardonnay Sour, que es una cosecha del año 2022, este heladito, la chicha de manzana en Chiloé, pues, compadre. Claro. La chicha de manzana, esa chicha de manzana que es exquisita. Pero bueno, aquí tenemos vino, este Chardonnay, Marcelo, y por la gentileza, viejo querido, de estar con Las Buenas Razones, de venir, y yo cada vez que te llamo, yo sé que ya pronto te vas ahora en 1 o 2 días más, te vas de nuevo a Chiloé, pero viejo querido, por la gentileza, por la amistad de tantos años, en nombre de la Red del Vino, en nombre de Las Buenas Razones, ese Chardonnay para ti, ese campesino. Y esto es Colchagüart. Colchagüart, te digo, lo hemos mostrado en la publicidad, es un amigo que está haciendo un emprendimiento y me dice: oye, gracias por el emprendimiento, mira, pero yo quiero también aportarte algo al programa. Y entonces, viejo querido, mire, usted sabe que esto tiene un secreto. Tiene un secreto, te digo, que estas cosas, esto es física. El equilibrio, claro, pura claro. Física. Lo que se usa esto, Marcelo, y aquí me lo contaba, no sé si era Carlos Carduno o alguien me lo decía, que el corcho, esto se pone así, sí, porque para que no le entre aire. A esta cuestión le entra aire, ese vinagre, se echa a perder el vino. Sí. Entonces, claro, por eso entonces yo te doy este portabotella, Marcelito, y este campesino, para que lo disfrutes, para que te lo lleves a Chiloé, a lo mejor a uno de tus amigos allá, se lo cambia por una chicha de manzana. Qué rica la chicha de manzana. Y viene el tiempo ahora. ¿Y viene el tiempo? Marzo. Cuando se exprime la manzana para producir la chicha, porque es la época en que está saliendo la manzana ahora, en febrero y marzo, y es cuando se empieza, y está la chicha buena porque está recién hecha. Yo he visto. Después ya se pone más. Con esas prensas de madera que hacían antes, te digo, daban vuelta, esa chicha de manzana espectacular. Es otra cosa típica. La maja de manzana. Que es un término, fíjate, español, la maja. La maja. Claro. Tú cuando dices majo o maja es porque te cae bien la persona. Qué majo, Marcelo Santander, qué majo este tipo. Claro, pero la maja es lo que va quedando. Claro. Lo que queda o lo que cae. La maja de manzana le llaman al proceso de producción, proceso. Por lo menos así lo definen los chilotes. No, la chicha de manzana, y hacen sidra, claro, también, pues. Sí, claro. Yo estoy hablando.
Estoy hablando de la chicha de manzana, Marcelo. Siempre se nos van a quedar cosas. Gracias por la foto y todo lo que nos mandaste, que le hemos podido mostrar a nuestros televidentes. Yo sé que te das el tiempo para venir a las buenas razones. Que tengas un buen viaje, viejo querido. Nosotros cuando vayan a inaugurar esto, nosotros nos vamos a ir una semana antes para allá, para dar una vueltecita, para ir a conocer. Yo sé que don Carlos me decía, no, tenemos que hacer algo desde allá ya cuando estemos ok. Viejo querido, gracias Marcelo, gracias por la amistad de tantos años y felicitaciones. Y yo creo que Santa Cruz también a este señor le debe mucho, de verdad. Y perdóname Marcelo que lo diga, yo sé que eres muy humilde, pero ha sido un aporte cultural con Marcelo Santander detrás de Carlos Cardone y materializando todos estos proyectos, que este es el hombre, y junto al equipo que tiene ahí. Un saludo para Fernando, un saludo para Andy, para tanta gente que trabaja contigo, que yo tengo la suerte de conocer, claro, tengo la suerte de conocer, y que ellos también aportan con lo suyo, no solo porque es un trabajo y está remunerado, también hay que sentir esta cuestión, y esta cuestión no es fácil estar ahí, te digo, limpiando una pieza, te digo, restaurándola, eso no es fácil. No, claro, ahí se ha puesto la camiseta también un poco instancia, don Carlos, la gente ha entendido, ¿no es cierto?, lo que pretende, y se han tanto orientado en función de los objetivos que se ha propuesto don Carlos. Así que agradecido por la invitación. Esa es la cámara para que gracias por el vino. Obviamente a lo mejor lo llevamos para algún curanto por ahí en Chiloé, que nos acompañe por allá para vino blanco, unas ostritas que son muy buenas por allá. Ya, no me vengan con cuestiones. No me vengan con cuestiones. Ahí en Pudeto, yo cuando vi a Chiloé, dejo ahí en Pudeto, en la entradita de Pudeto, antes del puente, en Ancún. Ahí están las buenas. Viejo querido, yo comía ostras. Todavía existe, ¿Todavía está? Sí, pues obviamente. No, me digas, eran unas ostras espectaculares. El mercadito de mariscos que hay ahí. Viejo, no era un mercadito, yo te estoy hablando hace muchos años. Sí. Y era un señor que vendía ostras. Y era con limón, compadre, nada de cocinarla, weón. La abre y para adentro. Ceviche de lo que tú quieras ahí. No, si yo tengo que ir a darme una vuelta, pues. Bueno, tengo que darme una vuelta. Invitado, después invitaremos a la gente cuando el museo esté terminado también. Claro que sí. Por lo pronto quedan invitados al Museo Colchagua, que está funcionando siempre. Y gracias, te esperamos por allá, seguramente ya queda muy poco para terminar, así que ahí nos veremos en la inauguración. Y saludo a la gente, saludo a todo el equipo que está trabajando contigo. Muchas gracias. Porque yo sé que están haciendo una tremenda, y han hecho, no lo están haciendo, lo han hecho. Viejo querido, encantado. Que te vaya muy bien, gracias. Estimados televidentes, las buenas razones, así se van las buenas razones, y le esperamos en la próxima edición, la 1156 la próxima semana. Hasta pronto, muchas gracias.